4, puedes llamar al 0212-482-9750 y también nos puedes ver por la página web rcr.tv. Buenas tardes, Luis, buenas tardes, Américo. Muy buenas tardes. Queridos oyentes, tenemos hoy un programa con una gran cantidad de temas por tratar. Obviamente no podemos descartar que la mayor preocupación en este momento en Venezuela, la mayor preocupación es a ver cómo salimos, ¿verdad?, de este régimen que tiene a Venezuela en una situación espantosa de hambre, de carencia de medicamentos. El factor humano, el aspecto humano es prioritario por encima de todas las cosas. Buscarle una salida duradera es tarea de los políticos y del pueblo venezolano en general. Pero la agenda la marcan diferentes cosas que ya Américo como invitado y como con lo democrático que es este país, este programa, pues nosotros queremos también darle la oportunidad a nuestro invitado diputado Américo de Gracia que nos marque también algunos de los puntos. Sin embargo, yo vi que desde temprano escuché los programas de radio de esta emisora y había un tema que se trataba permanentemente, porque está en vigencia, porque es una discusión y porque forma parte del debate político, que es el tema de lo que algunos llaman la legalización o no, o la validación o no de los partidos que formamos parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Y me gustaría tocar ese tema, porque creo que hay mucha desinformación en el ciudadano común y pareciera que también hay mucha desinformación, inclusive en algunos de los que ejercen la política, y como nuestra intención siempre es y siempre ha sido hablar lo más claro posible para que se entienda, pues aprovecho la oportunidad de tener al diputado Américo de Gracia para que nos marque algunas de las opiniones de la organización a la que pertenecemos, en todo caso la Causa R, cómo enfoca ese tema. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Hoy estamos acá en el programa Andrés Velázquez contigo. Yo quisiera comenzar por allí, toda vez que ya nos comunicamos con el propio conductor de este programa, que es Andrés Velázquez, que hoy se encuentra en Guayana, concretamente en Ciudad Bolívar. Y debo decirles pues que la madre de Andrés Velázquez está hoy, la están pasando al quirófano, tuvo una fractura, y Andrés Velázquez pues está acompañando a la madre, por tanto no puede acompañarnos ni siquiera en este momento vía telefónica. A la señora Carmen Velázquez, bueno, que tenga el éxito en su operación y que por supuesto pronto la tengamos de vuelta activa como siempre. En su casa y en su comunidad allá en Maruanta, en Ciudad Bolívar. Por otro lado, hoy creo que tenemos muchísimos temas, ya algunos los asomó Luis Trincado, pero yo creo que es pertinente y oportuno que recordemos, pues, y comencemos por recordar que hoy se cumplen 109 años del nacimiento de Rómulo Betancourt, que quieranlo o no, marcó la historia de Venezuela y fundamentalmente la era democrática. Y yo quiero hacer pues un reconocimiento público, en este caso a este hombre público venezolano que marcó toda una generación, que por supuesto marcó incluso la misma era democrática. Tres grandes lineamientos que dio en su oportunidad cuando fue presidente de la República. El primero de ellos es la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la sindicalización prácticamente de los países productores como el instrumento político antiimperialista más importante que se haya creado, por lo menos en los tiempos modernos. Y eso lo hizo en medio de la Guerra Fría, y eso no se puede juzgar o valorar o desvalorar los méritos de alguien si no se le contextualiza
en el ambiente en el que se desenvolvió. Y eso es importante. Por supuesto, todo el mundo acepta que el padre de esa criatura fue Juan Pablo Pérez Alfonso, pero no es menos cierto que Juan Pablo Pérez Alfonso fue ministro de Energía y Petróleo, o de Petróleo, del entonces presidente Rómulo Betancourt. En consecuencia, fue una obra también del gobierno de Rómulo Betancourt, y Juan Pablo Pérez Alfonso se preparó en esa materia y en esa área gracias pues a las iniciativas en ese entonces de Rómulo y de su partido Acción Democrática. La segunda cosa que no podemos desmeritar de este hombre venezolano es la desmilitarización de la política. Hoy estamos en un proceso de absoluta involución porque los militares salieron de los cuarteles para preñar todas las instituciones públicas e incluso privadas, a desempeñar roles que no le son de su competencia y en algunos casos que carecen absolutamente de conocimiento en las áreas donde se desempeñan. Fue justamente en la era de la civilitud, con Rómulo Betancourt al frente, quien regresó a los militares a sus cuarteles y por supuesto le encomendó las tareas que resguardaba la Constitución de 1961. Esa es una obra que deberíamos de repetir muy pronto en la nueva Venezuela que todos los venezolanos deseamos. Y la tercera obra de Rómulo Betancourt, que tampoco la puedo dejar de mencionar, es lo que se conoce en el mundo moderno hoy todavía como la doctrina Betancourt, que no es otra, y repito, la era en donde se movió, que es la Guerra Fría, cuando Estados Unidos en los años 50 y 60, se movía entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la Guerra Fría. En medio de esa Guerra Fría, un gobierno en Venezuela se alzaba con la propuesta que no había pactos ni acuerdos con gobiernos dictatoriales, ni de izquierda como la de Fidel Castro, ni de derecha como la de los Somoza, los Stroessner o Trujillo. De modo que eso fue un paso muy gigante en su época, en su era, y creo que todavía tiene vigencia, porque algunos le rinden todavía cultos a dictadores de izquierda, como el de Corea del Norte, o como los Castro, o como el gobierno comunista de China, etcétera. De manera que el pensar todavía esta doctrina tiene vigencia, y creo que el mejor homenaje que le pudiéramos hacer a Rómulo Betancourt en una fecha como hoy, 22 de febrero de un 1908, o sea, hace 109 años, nacía un día como hoy Rómulo Betancourt, y vaya de nuestra parte, de parte de la Causa R, de parte de este programa, Andrés Velázquez contigo, a su hija Virginia, a sus familiares, a sus nietos y por supuesto a toda la militancia de Acción Democrática en cualquier rincón del país o del mundo, nuestra solidaridad y por supuesto felicitaciones en relación al homenaje que se le brinda a Rómulo Betancourt en todos los escenarios. Muy bien, queda pendiente que tratemos el tema de la validación o no de los partidos políticos, ya que estamos en un momento donde ese tema se está debatiendo y donde todavía pareciera que en la MUD reestructurada, renovada, con nuevas instancias, todavía eso está en debate. ¿Qué nos dices al respecto, Américo? Sí, Trincado. Creo que nuestro secretario general, José Ignacio Guedes, mejor conocido pues como el Chato Guedes, actual secretario de la Asamblea Nacional y secretario general de la Causa R, ha dicho y ha mantenido en distintos escenarios que
la causa R no va a validar su legalización o legitimación ante el Consejo Nacional Electoral. Primero, porque eso es comenzar a vernos el ombligo, distraernos o ocuparnos de nuestro conuco, de nuestra parcela y no de los temas que obviamente le interesan a los venezolanos. Ese tema es para distraer, es para alargar, es para manipular, es para chantajear e incluso para dividir. Es un crimen perfecto de parte del oficialismo y que por supuesto utilizan al Consejo Nacional Electoral como instrumento para distraernos en esta lucha. Lo sensato, lo ideal, lo que tiene sentido común a los efectos de la causa R es que todos los partidos que estamos bajo el paraguas de la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, nos acojamos a la tarjeta más votada históricamente en todo proceso electoral celebrado en Venezuela desde 1958 a la fecha, que no es otro que el de la Mesa de la Unidad Democrática. Si la Mesa de la Unidad Democrática, como en efecto lo está legalizada, no tiene sentido que nosotros le demos largas a esta discusión y que por supuesto entonces tratemos de ver quién de nosotros, o sea, quién dentro de los partidos de la MUD tiene más fuerza que el otro, dándole un espaldarazo a la idea del gobierno de someternos a una división o someternos a nosotros a un retardo de los procesos electorales que están por venir. Ya lo decía ayer Tania D'Amelio, cuando decía pues que no van a que duda mucho que haya procesos electorales en lo que queda del año el año 2017, porque por los procesos de validación y las prórrogas que se están dando. Todo esto es una excusa para retardar los procesos electorales. Mientras tanto, nosotros hemos propuesto por la calle del medio a todos los partidos que hacen vida dentro de la mesa democrática que vayamos al Consejo Nacional Electoral a presentar nuestra propuesta de primarias para 335 candidatos a alcaldes y 24 candidatos a gobernadores. Pero además que vayamos con la fecha prefijada y que esas primarias las hagamos, que es el reto de la mesa democrática, con o sin la participación del Consejo Nacional Electoral. De modo que tomemos la iniciativa política, nos despojemos de intereses grupales o candidaturales, si nos conviene o no un proceso electoral aquí o ahora, e ir. No es igual que el Consejo Nacional Electoral le diga a la mesa democrática que no hay procesos electorales en esta oportunidad, a que se la diga a todo el pueblo venezolano que se va a movilizar con la escogencia en una primaria de sus propios candidatos. Después que elijamos 24 candidatos a gobernadores y 335 candidatos a alcaldes, ya es un país movilizado. Cuando nosotros hablamos de calle con propósito, una calle con propósito es una calle que se está moviendo porque ha escogido un candidato a gobernador y unos candidatos a alcaldes. Y no queremos pecar de ingenuos de pensar, bueno, mira, esto no va a resolver los problemas del país. Nosotros insistimos en que los problemas del país se tienen que resolver democráticamente y electoralmente, en el marco constitucional y en el marco pacífico. De modo que nosotros rehuimos a todas esas andanadas de ir a vías de fuerza o apostarle a seguir apostándole a los cuarteles para que vengan a poner orden en la casa. De hecho, estamos como estamos, imbuidos en el país que estamos gracias a los cuartelazos que se han dado en los últimos tiempos. Fíjate, esa posición que está diciendo el diputado Américo de Gracia sobre efectivamente irrumpir, bueno, y hacer unas elecciones primarias
de la oposición, justamente porque son de la oposición. Por lo tanto, lo único que podríamos solicitar al CNE sería un apoyo técnico. Si el CNE se resiste a hacerlo, tranquilamente nosotros podemos tomar esa iniciativa, así como hicieron los muchachos de la Universidad Central, que el TCJ les negó el derecho a hacer sus elecciones internas. Bueno, y ellos decidieron hacer las elecciones, las realizaron y ya tienen su nueva secretaria, que es apellido Requesén, creo que fue familia de Requesén. Entonces, porque ya el régimen ya fijó posición, ya Maduro dijo recientemente bueno, que aquí se van a hacer elecciones, ellos iban a hacer elecciones cuando vieran la posibilidad de obtener una victoria, cuando el CNE decida algún día, dijo. Por supuesto, Tania D'Amelio le toma la batuta, sí, ¿verdad? Y al día siguiente repite en otro estilo, bueno, que el CNE, bueno, hasta el momento no va a hacer, y pone una serie de trabas y de excusas cuando estamos apenas a febrero del 2017, entonces, donde prácticamente dice que este año no se va a realizar ningún tipo de elección. Después de que habían dicho que iba a ser en el primer semestre. Hay que hacer constar de que Tibisay Lucena oficialmente en una rueda de prensa ante periodistas del país y del exterior dejó bien claro que las elecciones regionales tendrían lugar a finales del primer semestre de este año. Y por lo tanto, este juego que el diputado José Prat de la causa R allá en Guayana calificó como una especie de gincana y lo define muy bien, porque de eso se trata, porque si además el público oyente conociese los pormenores de cómo pretende el CNE que sea el proceso de validación, todo el mundo dirá, obviamente esto está hecho para hacernos transcurrir el mismo martirio del referéndum revocatorio del año pasado para terminar. Bueno, porque no quieren hacer elecciones, Luis, no quieren hacer ningún tipo de elecciones. Por ellas, no solamente por esas cosas absolutamente normales y lógicas del derecho, defender el derecho al voto y todo eso, sino porque además es la vía para movilizar a miles de ciudadanos que tienen la intención de salir de este régimen. Vamos a revillar, regresamos a la 1:21 de la tarde aquí en RCR 750 AM. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. El restaurante Montana Grill te recibe para que almuerces, cenes o celebres con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y disfruten de sus excelentes carnes a la brasa. Montana Grill, único en carnes en la Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Información veraz y objetiva es la que se presenta en el espacio más noticioso del país. Entrevistas con los principales actores de la realidad local, regional y nacional. 9 de la mañana es la hora de la información. Informe RCR, de lunes a viernes, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Continuamos a la 1:22 de la tarde en su programa Contigo con Andrés Velázquez, como ya se dijo en el negro anterior. Andrés Velázquez se encuentra en estos momentos, bueno, en una cuestión personal, están operando a su mamá y bueno, esperemos que todo salga bien allá en Bolívar. Y aquí estamos en los estudios, Luis Trincado, Gustavo Leinet y el diputado Américo de Gracia. Terminaba la parte anterior, Luis, con toda esta manipulación y estas excusas y estas explicaciones, como siempre. Hay un peligro. De la directiva. Sí, es que hay un peligro. De la directiva, de la cúpula, de las rojas rojitas del Consejo Nacional Electoral, donde Tania D'Amelio prácticamente dijo que este año no van a haber elecciones por una serie de argumentos ahí, leguleyos, rebuscados. Sí, porque es que en el fondo sigue la misma táctica del gobierno, que tiene una política comunicacional. Es una línea. Una línea, además una política comunicacional muy bien estructurada y nos agarra siempre un poco comprando el pesimismo que ellos le quieren vender al pueblo venezolano. Hoy, entre otras cosas, cambiando de tema, hoy, entre otras cosas, el diputado Américo de Gracia tuvo una reunión sumamente importante para el devenir de este país, aunque ahora mucha gente no le vea la trascendencia y que la gente que está viviendo en Caracas o
o en el Táchira, en cualquier otro punto del país, cree que es un tema que no le atañe. Es en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional el tema del arco minero del Orinoco. El arco minero del Orinoco, ya muchos de nuestros oyentes están enterados de lo que puede significar para Venezuela, y sobre el tema Américo, cómo avanza el asunto con respecto a todo lo que hay que enfrentar cara a la explotación que pretende el gobierno de esa zona. Sí, quería brevemente entonces resumir lo siguiente, ¿no? Este fin de semana estuvimos en Tucupita, donde hicimos pues la presentación de lo que tiene que ver con el arco minero del Orinoco y su impacto. El impacto que esto tiene, no el que va a tener, el que ya de hecho tiene en la geografía regional, y que por supuesto también afecta y afectará enormemente al país. También estuvimos en la Universidad Católica Andrés Bello de Ciudad Guayana hablando de este tema el viernes pasado. En otro ángulo estuvimos en la Comisión Indígena el miércoles pasado presentando la ley en cuestión, y el día de hoy estuvimos en la Comisión de Ambiente. Está previsto la próxima semana estar en la Comisión de Minas y en la Comisión Legislativa. Y el día 7 de marzo estaremos presentando la ley a todos los movimientos ecológicos, indigenistas e interesados en participar en este debate, que es un debate nacional de mayor trascendencia. Mayor trascendencia por algunas razones. La primera de ellas es porque también estamos debatiendo y discutiendo el modelo de país que queremos. O sea, salir del rentismo petrolero y meternos en el rentismo minero pasa por debatir el efecto del arco minero del Orinoco. O sea, tenemos que cambiar de modelo de país, el modelo de producción, el modelo de convivencia con nuestros recursos y con nuestra gente. Este tema del arco minero afecta, no es que va a afectar, es que afecta a el río Caroní y por supuesto a la hidroeléctrica más importante del país, la tercera hidroeléctrica más importante del mundo, de manera que ya la electricidad, la hidroeléctrica del Caroní no puede ni está en capacidad de producir la energía eléctrica que producíamos anteriormente, ni siquiera para mantener las empresas que de alguna manera ya manteníamos. Y el mejor ejemplo, lo decía esta mañana yo en la Comisión de Ambiente, es el efecto de la represa del Caroní sobre Sidor y sobre las empresas básicas. Pero quiero concentrarme en Sidor. Sidor consumía, cuando tenía su máxima producción, la misma cantidad de electricidad que consumía Barcelona, Puerto La Cruz, Lechería y Guanta diariamente. Hoy consume exactamente el 2% de lo que consumen esas 4 ciudades en área metropolitana. De modo que la quiebra de Sidor, además de la nefasta gestión de la narcodictadura, no es otra que la de la falta de electricidad. Aún viniendo un gobierno distinto al que hoy nos embarga, tampoco pudiéramos poner a producir Sidor y las empresas básicas, porque la materia prima más indispensable para que esas industrias funcionen no es el hierro, ni es el aluminio, ni es la bauxita, es básica y fundamentalmente la electricidad. Entonces, que en Caracas, por cierto, se siente menos que en Guayana, porque sacrifican el resto del país para que Caracas no sucumba a la oscuridad. Pero eso lo estamos viviendo hoy. Y ese es un tema que obviamente estamos planteando. Pero si alguien, y con esto quiero cerrar este capítulo, si alguien se mete en las páginas del PSUV, de Marea Socialista o del Gobierno Nacional, la página web, podrá encontrar lo que ellos llaman el Plan de la Patria, que en su capítulo 5 hablan de salvar el planeta y la especie humana. Mayor tarea, ¿no? La de salvar el planeta y la especie humana.
Menos mal que no tienen esa misión. Pero fíjense ustedes este dato curioso e importante. En Venezuela existen 43 parques nacionales. 43. El primer parque nacional en 1937 lo decretó el general López Contreras siendo presidente de la República. El segundo parque lo decretó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez con Marcos Pérez Jiménez al frente. Y los otros 41 parques se decretaron todos sin excepción en la era democrática. En 18 años el régimen no ha decretado todavía el primer parque ni la primera zona protegida. Por supuesto que no le interesa. De modo que eso es contrario a lo que ellos hablan de salvar la especie humana y salvar el planeta. Si algo quisiera hacer este régimen en función del planeta y de la especie humana, es preservar y conservar lo que hoy conocemos como el sur del Orinoco, el estado Bolívar y sus ríos, que con esta ley, con este decreto, están condenados a muerte los 4 principales ríos de Venezuela, que son nada más y nada menos que el Orinoco. Y la gente dice, bueno, ¿cómo es que? Sí, porque si le matas la Paragua, la Paragua mata el Caroní mata el Orinoco. Luego, el Caura mata también el Orinoco, y esos 4 ríos están hoy en peligro de extinción por un plan de rentismo minero que solo le produce de saqueo, de choreo, como dicen acá los compañeros al frente del micrófono. De modo que este es un tema que nos va a ocupar buena parte. Y ojo, no queremos tampoco poner, y con esto sí concluyo, poner el énfasis en que la tarea está en hacer una ley, porque leyes hay muchas y se pueden hacer. Y por eso queremos hacer la actividad del 7, es para empoderar a la sociedad venezolana y al país de todos los argumentos habidos y por haber, discutir con ellos cuál es el nuevo modelo de país para que nos vacunemos contra la desinformación y contra la hegemonía comunicacional del régimen. Perfecto, y es que además ahí yo quiero hacer un inciso, Américo, porque veo muy bien y muy optimista y me gusta lo que está sucediendo, porque ese tema del no al arco minero del Orinoco está haciendo que muchos sectores, incluso del chavismo y de mucha gente que no forma parte del activismo político de ninguno de los dos bandos, sino digamos independientes, están totalmente ganados a la idea de combatir ese saqueo que se pretende, y yo creo que eso es una buena señal. Hay muchas cosas, hay muchas luchas, esa que tú estás emprendiendo en defensa de esa zona del país, y que tiene aliados en todos los sectores y es parte de esa unidad superior que estamos buscando. Yo quiero, antes de que pasemos al siguiente corte y luego a las llamadas de los oyentes, llevar a la radio una reflexión de mis vecinos de trabajo, de la calle donde yo trabajo. Ellos saben a quiénes me estoy refiriendo, que cuando yo venía para el programa me indicaban con mucha preocupación. Esos vecinos son unos vecinos, por cierto, que siempre han acompañado al proyecto político de Chávez, siempre, y lo han hecho de muy buena fe, y lo han hecho convencidos de que el país podía cambiar y que ahora entienden lo que está sucediendo y están muy decepcionados con lo que están viendo y me dicen, Luis, por favor, pregunta por la radio, pregunta por qué, de qué manera, cómo se explica que el gobierno haya contratado tantas obras con Odebrecht y que en todos los países donde Odebrecht se ha metido hay averiguaciones y los gobiernos intervienen inclusive, y aquí hay una especie de silencio absoluto salvo alguna que otra denuncia. Y denuncia, por favor, Luis, me pidieron mis vecinos. Es escandaloso que ante el hambre y la falta de medicamentos que vive el pueblo haya titulares y además noticias dadas por el presidente, por Maduro, en el sentido de que aprobó 695 millones
para actividades recreativas con el titular de Últimas Noticias tan irresponsable como se gozarán el carnaval. El carnaval se disfruta siempre sin que aprueben ningún tipo de recurso. Exactamente, entonces imagínate la irresponsabilidad al punto que esos vecinos me piden que por favor sea la voz de ellos y en este programa haga la denuncia. Y para cerrarlo del arco minero, acaban de nombraron a Reaza como ministro de Desarrollo Minero, un señor que no tiene absolutamente ningún tipo de conocimiento al respecto. El único que tiene que se casó con él es el presidente. Bueno, y dicen por ahí de que forma parte de eso, del gran guiso, el cual nos tiene montado. Vamos a ya regresamos a la 1:34 de la tarde, aquí en RCR 750 AM Contigo con Andrés Velázquez. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. En Global Therap rehabilitamos tus lesiones con verdaderos profesionales de la fisioterapia. Tratamos hernias discales, fracturas, desgarros, contracturas musculares, consulta de fisiatría y drenaje linfático. ¿Y dónde? En el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. También atendemos tu posoperatorio. Global Therap y despídete del dolor. RCR 705. A las 1:36 de la tarde continuamos aquí en Contigo con Andrés Velázquez. Bueno, en la parte anterior Luis Trincado hacía una exposición y tocó el tema de Odebrecht, que es uno de los temas, por supuesto, más álgidos, el cual, no es solamente aquí en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, donde la firma constructora está siendo cuestionada por la cantidad de sobornos, de malas políticas. Y están cayendo políticos. Bueno, el presidente Odebrecht tiene 19 años ya sentenciado en Brasil, uno de los dueños, ya tiene tiempo en la reja justamente por esa cantidad de delitos de malversación, de corrupción, la cual en muchos países se está investigando los sobornos a los cuales Odebrecht hizo referencia y dijo los montos específicos, tantos millones de dólares para tal país, etcétera, etcétera. Aquí en Venezuela ellos se refieren a unos 98 millones de dólares, los cuales dicen que pagaron en comisiones a altos funcionarios del régimen de la narcodictadura. Sin embargo, aquí como siempre se vende el sofá y viene el régimen y allana las oficinas de Odebrecht y dice asunto concluido por no haber terminado las obras. Sin embargo, hay mucha tela que cortar y no investigan justamente a quiénes fueron, a dónde fueron a destinar esa cantidad de millones de dólares que fueron pagados en comisiones, en la corrupción, a toda esa cantidad de funcionarios. Entonces, Américo de Gracia, nuestro diputado, tiene aquí información al respecto, ya que ha estado cerca de esa investigación. Américo. Bueno, sí, la Asamblea Nacional nombró una comisión que va a hacerle seguimiento a este tipo de corrupción, que, por cierto, es bueno señalar que esta investigación ni comenzó ni termina en el caso de Venezuela, que son varios los países involucrados en que Odebrecht utilizó los sobornos y la corrupción para conseguir financiamiento y, por supuesto, obras de interés público, todas sin excepción, sin licitación de ningún género. En Argentina con los Kirchner, en Bolivia con Evo Morales, en Ecuador con Correa, en Brasil con Lula da Silva y con Dilma Rousseff, en Colombia con Santos, en Panamá con Martinelli, en México con el actual presidente Peña, en varios países que ya obviamente han comenzado a dar historia. Toledo en Perú, que está siendo solicitado pues por la policía de carácter internacional para ser extraditado, para que también dé explicaciones de la cobranza. En el caso de Venezuela, el presidente de Odebrecht, que todo esto no lo hace de gratis, todo esto lo hace con el ánimo y con el propósito de que le reduzcan la pena, porque está siendo condenado a 19 años de cárcel, y si él logra cantar y cantar bonito y diciendo a quién sobornó, justamente entonces le pueden disminuir la pena. Y falta entonces
cantar los nombres de quienes fueron los beneficiados en el caso de Venezuela, que dieron 98 millones de dólares en comisiones. No es que las obras costaban 98 millones, solo en comisiones pagaron por 10 obras, por 10 megaproyectos en Venezuela, en los que está el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, el que está en la central hidroeléctrica de la que estábamos hablando ahorita, de Tocoma, la remodelación del aeropuerto internacional Simón Bolívar, el tercer puente sobre el Orinoco, que nosotros lo denunciamos en su oportunidad, que está la que comunica Caicara del Orinoco con Cabruta. O sea, todas estas obras están, el metro de Caracas, todas estas obras están siendo puestas en la balanza, y que por supuesto dan un sentido de la podredumbre que vive el gobierno nacional del señor Maduro al frente, y que por supuesto no es solamente del señor Maduro, sino que ahí buena parte de esa mascada, como dicen los mexicanos, les quedó al régimen de Hugo Chávez, cuando Hugo Chávez era presidente de la República, y nada más y nada menos que Lula era el agente de cobranza de Odebrecht. Eso nos da una idea de la dimensión. Eso logró tumbar al gobierno o contribuyó a la salida del gobierno de Dilma Rousseff y a la caída prácticamente de la popularidad de uno de los líderes más connotados de América Latina, como fue el caso de Lula da Silva. Eso nos da una idea entonces de la dimensión del problema que encierra las negociaciones con Odebrecht. Y que por supuesto este gobierno, que está marcado, signado por la opacidad, aquí deberían de caer incluso los maromeros. Cuando digo los maromeros, payasos y maromeros, con el perdón del circo, ¿no? Porque ellos no tienen la culpa. Me refiero a la Fiscalía General de la República, me refiero a la Contraloría General de la República, me refiero a la Defensoría del Pueblo. Un pueblo que está condenado hoy a hurgar en la basura para poder comer, entonces le destinan 98 millones de dólares a un pago de comisiones solo a una empresa, además del narcotráfico que ya marcó también a este gobierno, además de los CLAP, y eso será un tema que vamos a abordar al final, porque hoy tenemos una invitada de lujo en la Causa R, en una exposición y un foro sobre la corrupción que ha generado el hambre en Venezuela, con este socio de Tarek al-Aissami, Sabar López, quien se hizo los negocios más turbios con la comida de los venezolanos. Otro guiso más. Y lo vamos a atender hoy a las 3 de la tarde, están todos invitados en la avenida Lecuna, en la casa de Alfredo Maneiro, donde estaremos pues conversando de este tema y mucho más. El tema de Odebrecht dará para muchos programas de este género, porque no lo podemos atender solamente en cuestiones de 5 minutos, pero es un tema que va a ocupar, ojo, lo que queda de este gobierno, y por supuesto los que vendrán tendrán que dar la cara por los actos de corrupción que ha generado la Odebrecht en buena parte de América Latina y del Sur. Nos fíjate una información para complementar lo que decía Américo sobre Odebrecht. El Departamento de Justicia dice que con más de 100 proyectos en 12 países fue que funcionó toda esta corruptela. Entre los países se encuentra Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, bueno, y por supuesto Venezuela. Fueron 98 millones de dólares pagados a funcionarios gubernamentales, no en este proceso del gobierno de la narcodictadura, sino desde que Hugo Chávez asumió el poder, justamente con lo que decía Américo, con el protagonismo de
del presidente brasileño en ese momento, de José Ignacio Lula da Silva. Entonces, y ahora viene este la programa segunda línea. y ahora viene la segunda línea. No, viene la segunda línea investigativa con la otra empresa brasileña, con Camargo Correa, que ya está empezando a sonar en México, en Panamá, y que tendrá que sonar en Venezuela, porque Camargo Correa recibió millones de millones para obras que nunca se terminaron, como, entre otras cosas, una de las etapas del Guri y la famosa autopista Oriente, que nunca concluyó, que tiene tramos completos. Esa la han pagado como 20 veces. La han pagado, y Camargo Correa está metida en ese lío. Bueno, fueron 788 millones de dólares, según la empresa, lo que han dicho, bueno, sus directivos, justamente para tratar de que rebajen la pena a 11 países, los cuales ya hemos nombrado. Bueno, vamos arriba y ya regresamos aquí en Contigo con Andrés Velázquez cuando es la 1:45 de la tarde. Usted escucha Contigo. Bien, Contigo en la última parte del programa con Andrés Velázquez. Vamos a abrir los micrófonos, por favor, la participación activa en nuestro alimento 0212-482-9750 para opinar sobre diferentes temas del país. Bueno, todo lo que acontece a nivel nacional. Particularmente, bueno, aquí tenemos una información también, bueno, que la Asamblea Nacional investigará, hoy se montó una comisión, todas las acusaciones contra el vicepresidente Tarek Al-Aissami y su socio Samar López. Bueno, tenemos 3 llamadas, vamos a comenzar con las llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos y dónde llama, por favor? ¿Aló? Buenas tardes, ¿y su nombre y dónde llama, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Zamora. Ajá, díganos, de por aquí de Brisa Oriente, municipio Carrizal, al lado del Centro Comercial La Cascada. Buenas tardes. Estado Miranda. Ante todo, soy admirador de ese diputado Américo de Gran. Tuve 10 años en el sindicalismo hotelero y sé que ustedes, la gente de la Casa Borra, vienen formados de eso, del sindicalismo, y son defensores siempre de todos los trabajadores. Son número uno, pues, para decirlo así. Y, ante todo, yo creo que eso se acabe, porque esas primarias tienen que hacerse porque cada quien en su partido interno haga sus internos y escoja su candidato, y el que quede bueno, tienen que ayudarlo, pues, así cada uno tiene sus sentimientos. Y ese a su vez participe con otros partidos en la candidatura que sea, de concejal, alcalde, gobernador, para presidente, para todo, tiene que ser así por consenso. Entonces si no queda de ese partido, tienen que apoyarlo y tenemos que apoyarlo, pues, porque yo estoy resteado con la unidad, señores, y con ustedes. Y a esta altura, y cónchale, yo creo que ya estamos hasta aquí cansados, pues, y que esa denuncia, y aprovecho de ese diputado que me cae muy bien, diputado, y algún día quiero tener el honor de conocerlo. Tuve en su aniversario que llegué por allá por el hotel de los portugueses, el Pestana, pero llegué tarde. Pero no pude, pues, contactar ni hablar ni nada. Pero habrá otra oportunidad. Y yo creo que ustedes mantengan eso, que no sea un solo comentario, que se quede en el comentario, que se quede en lo de la prensa, en lo de la radio. No, que se haga realidad y sean constantes, batalladores, como lo son ustedes, constante en eso, de que eso se cumpla. Mire, yo con gran razón de que eso de primaria estoy de acuerdo, y lo que ustedes están diciendo de toda esa vagabundería que han hecho estos señores, que todos esos reales, que de todos esos sobornos de Obredé, no déjenlo en prensa ni en comentarios, llévenlo hasta lo último. Muy bien. Buenas tardes, muchas gracias por su opinión, señor Zamora. Vamos a después responder al diputado. Vamos a otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos y de dónde llamo, por favor? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. ¿Y a doctor, gracias. Le habla la señora Alegría de Baruta. Señora Alegría, un placer. ¿Cómo está usted? Gracias. Le quiero comentar algo. No se olvide que la situación que tenemos aquí empezó de nuevo la electricidad a fallar. Aquí se están dañando todos los aparatos. Esto se lo debemos a Jesse Chacón. No se olviden de ese señor, creo que está en Alemania. Este señor, desde que empezó con Chávez, uno de los que, bueno, con el golpe que tuvo en BTV y mató a varias personas. ¿Qué sucede? Bueno, a este señor le entregaron una cantidad de dinero y en vez de comprar 15 de turbina, compró 5 turbinas nada más para el Gran Guri. Y esto fue la consecuencia, el daño tan grande que le ha hecho a Venezuela. Y este señor, así como la Asamblea General, van a entrevistar a Jaime, supuestamente por corrupción, él tiene que
tener derecho a réplica. Bueno, yo bien pienso, ¿no? Yo además pienso que Jesse Chacón deberían también de llamarlo y que justifique todo el dinero que tiene ya en Alemania, pues, y que devuelva el dinero que se robó, pues, porque él vulgarmente se lo robó. Muy bien. Muchas gracias, señora Alegría. Tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos y de dónde llamo, por favor? Buenas tardes, Luis González de La Victoria. Luis, cuéntanos, Luis. Mira, al diputado Américo, referencia a una denuncia que quiero hacer, a ver si él tiene conocimiento de eso y qué se está haciendo. Aquí en Aragua tienen un negocio montado los políticos del gobierno, porque no hay de otra, pues, con lo que es la cuestión de la comida, ¿vale? ¿Cómo es posible que en un país donde hay una ley de precios justos, aquí se venda el azúcar a 500 bolívares, el arroz a 500, la pasta el medio kilo a 400? En los mercados, en Central Mairense, en el Unicasa, en el Solidario, eso es terrible, ¿vale? Para nadie es un secreto que los alimentos son comprados, los que vienen de afuera son comprados con dólares preferenciales. ¿Cómo tú vas a venir y vas a traer un azúcar aquí a venderla a 500 bolos, chicos? Todo lo que tú compres afuera con dólares preferenciales es muchísimo más barato que producirlo aquí mismo. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, aquí se pende todos esos alimentos a esos precios con el resguardo de la Guardia Nacional, con los consejos comunales, con la gente, ¿Quién es el que se está metiendo el billete? La gente del gobierno. Entonces necesitamos que abran una investigación sobre eso. ¿Quién es el que se está metiendo ese billete ahí? Eso por una parte. Y lo otro es que, mira, yo no sé qué tan difícil, ¿vale? Puede ser acabar con el bachaqueo, teniendo todos los instrumentos a la mano. Mira, tienen el Poder Judicial, tienen las policías, los medios de inteligencia, tienen las leyes, ¿vale? Y no hay el primer preso. Aquí en Aragua, aquí se instaló una cuestión, el bachaqueo se lo llevó por los cachos, no tienen vida. Ahora agarran y detallan el arroz, de todo lo detallan, te lo venden por bolsita. Y en la cara del gobierno, el gobierno les pasa por lado, no hacen nada, eso es una sinvergüenzura. Entonces ellos lo único que dicen, pero es que si la gente no denuncia, la gente que está en la cola, ¿cómo tú vas a poner a la gente que está en la cola que te denuncie con la inseguridad que hay tan arrecha? Entonces en vez de... Bueno, muchas gracias, Luis. Américo, ¿alguna respuesta a nuestros oyentes? Sí, bueno, yo quisiera comenzar por Luis, ¿no? Luis González de Aragua. Lo que acaba de decir Luis es ya una historia conocida, repetida, vivida, sufrida por los venezolanos todos los días del mundo. El día de ayer, cuando se nombró pues la comisión y la comisión en la que forma parte Mariela Magallanes, se determinó en esa misma comisión que comprar las cajas que está vendiendo el CLAP aquí en Venezuela le cuesta, comprándola en los supermercados de México o de Panamá, comprándola en los supermercados, no al mayor, cuesta $8 la caja, todos los productos que tiene la caja. Venezuela la negoció en $32 la caja. O sea, ya solamente ahí hay un sobreprecio. Entonces, y esto se lo digo al amigo Luis para que entienda que los bachaqueros son una consecuencia, no son la causa. Es correcto. O sea, vamos a poner preso a 100 bachaqueros. Al primero que tenemos, el primer bachaquero es Tarek Al-Aizami. El primer bachaquero es Bernal. Nicolás Maduro. Además de Nicolás Maduro, pero Freddy estoy hablando Bernal. los que han... Sí. Freddy Bernal, porque ha operado en materia de los CLAP. Esos son los primeros bachaqueros porque se han bachaqueado los dólares para comprar esas cajas. A Samar López, que es el socio de Tarek William Saad, no solamente en materia de droga, sino que también fue socio de Tarek en la compra de los alimentos, que por cierto luego enterraron los contenedores con la comida podrida en el patio de las Fuerzas Armadas Nacionales allá en Valencia, de manera que todo eso está bien documentado. Y algunos podrán decir, bueno, las investigaciones, sí, ahorita vamos a hacerle un abreboca a Odebrecht, a la droga, a los CLAP, todo eso, esos crímenes de corrupción, de lesa humanidad, de droga, de genocidio, no prescriben. De manera que este gobierno va a caer como cayó el de Fujimori, como cayó la de Kirchner,
y esas investigaciones tienen que perdurar y los venezolanos tenemos que llegar a tener memoria para que eso no claudique y no se entregue. Lo otro es a la amiga Alegría. Con el tema el tema eléctrico. En el tema eléctrico también hay todo un arsenal. En la Comisión Eléctrica se determinaron todas las responsabilidades, no solamente la de Jessy Chacón, también está Adán Chávez, también está Lee Rodríguez, también está Rafael Ramírez. O sea, hay un conjunto de personajes que en el mejor de los casos para ellos hoy dirán, porque tienen la autorización del TCJ de no asistir a la Asamblea Nacional, no asistimos. Eso no quiere decir que quedan impunes, porque nosotros insistimos en que esas operaciones contra la corrupción tenemos que mantenerlas abiertas para luego salir en otro término. Y simplemente para culminar, el teléfono con el amigo de Carrizales, mi teléfono es 0414-8858-146. Muy bien. Luis, una conclusión de parte tuya. Que quiero aprovechar las conclusiones. Yo creo que Américo ha sido muy enfático en las cosas, en la respuesta. Lo que sí, anunciar a los compañeros, a la gente, a nuestros oyentes de Vargas, del Estado Vargas, que mañana en la Cámara de Comercio del Estado Vargas, allá en la Plaza del Cónsul de Maiquetía, a las 4 de la tarde va a haber un foro, un evento político y social con luchadores sociales de la región, de toda la zona, en memoria de Alfredo Maneiro, pero sobre todo de la búsqueda, el rescate de la vigencia de las propuestas organizativas de Alfredo Maneiro en la lucha por la democracia, donde contaremos como oradores con Américo Martín, Américo de Gracia y nuestro secretario general José Ignacio Guedes. Quedan todos los guaireños cordialmente invitados. ¿La dirección? La dirección, Plaza del Cónsul, Cámara de Comercio del Estado Vargas, en la Plaza del Cónsul. ¿A qué hora? Eso es a las 4 de la tarde de mañana. Así llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Unidad, unidad y más unidad para luchar contra la narcodictadura. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira Díaz. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción, Ignacio Muñoz. En la producción de contenido, Luis Trincado y este servidor, Gustavo Lainet. Nuestro diputado estuvo aquí con nosotros toda la tarde y será nuestro invitado permanente, Américo de Gracia. Y por supuesto estaremos el próximo miércoles aquí en Contigo con Andrés Velázquez en RCR 750 AM. Hasta el próximo miércoles. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este programa es presentado por Galletas María Quick. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. Cuando la NASA comenzó con el lanzamiento de astronautas al espacio, descubrieron que los bolígrafos no funcionarían sin gravedad, o sea, con gravedad cero, pues la tinta no bajaría hasta la superficie en que se deseaba escribir. Oigan la solución A. Luego de 6 años y $12 millones, diseñaron un bolígrafo que funcionaba bajo gravedad cero, al revés, debajo del agua, prácticamente en cualquier superficie, incluyendo cristal, y a unas temperaturas de congelación y hasta 300 grados centígrados. ¿Qué tal? ¿Y qué hicieron los rusos? Solución B. Los rusos usaron un lápiz. Oigan este problema número 2. Un cliente protestó porque compró una caja de jabón y estaba vacía. El caso de la caja de jabón vacía ocurrió en una de las más grandes empresas de Japón. ¿Y cómo? Los ingenieros estudiaron una solución al problema y así surgieron las distintas alternativas. Solución A. Una máquina de rayos X con monitores de alta resolución monitoreada por 2 personas que chequeaban todas las cajas de jabón que pasaban por una línea y un robot sacaba las vacías. La solución B.
A una empresita pequeña se le planteó el mismo problema y no entró en complicaciones de rayos X, robots. Compró un ventilador industrial y lo apuntó hacia la cadena de montaje, prendió el ventilador y mientras cada caja pasaba por el ventilador, las que estaban vacías salían volando. Oigan este problema número 3. Un magnate hotelero viajó a una ciudad de la India por segunda vez en ese año y al llegar al mostrador del hotel, el empleado lo saludó diciéndole: «Bienvenido nuevamente, señor. Qué bueno verlo de vuelta en nuestro hotel». ¡Wow! ¿Y cómo tendría este señor tan buena memoria para saber que él estuvo allí hace menos de un año? Ese simple gesto lo hizo sentir muy bien. Así que al regresar a su país, pidió a sus empleados que implantaran ese saludo. Oigan la solución A: el mejor software de reconocimiento de rostro, base de datos, cámaras especiales, tiempo de respuesta en microsegundos, capacitación de empleados, etc. Un costo $12.5 millones. Y oigan la solución B: el magnate prefirió viajar nuevamente y sobornar al empleado de aquel hotel para que le revelara la tecnología que estaban aplicando. El empleado no aceptó el soborno y humildemente se lo dijo: «Tenemos un arreglo con los taxistas que los trajeron hasta acá. Ellos le preguntan si ya se ha hospedado en ese hotel y si es afirmativo, entonces cuando él deja su equipaje aquí, nos hace una señal y así se gana $1». Moraleja: no compliques tu trabajo. Concibe las soluciones más simples al problema. Aprende a centrarte en las soluciones y no en los problemas. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar